Hola, hola, ¿cómo vamos? Nuevamente en un martes de estudio. Estamos en la serie que dice la palabra de Dios sobre, y hoy vamos a estudiar a quién le corresponde verificar que se cumpla. Hoy Dios quiere afirmarnos en una verdad que nos trae descanso, paz y confianza, en especial a nuestra vida de oración. Dios es quien vela para que su palabra se cumpla. Vivimos en tiempos en donde hay mucha presión por ver resultados inmediatos, incluso en nuestra vida espiritual. Y podemos caer en la ansiedad de querer que las promesas del Señor se cumplan ya y ahora, porque pues nosotros definimos que era ya y ahora. Pero la palabra nos recuerda que el cumplimiento de lo que Dios dijo no depende de nosotros ni de nuestro esfuerzo, sino de su fidelidad. El versículo clave que vamos a utilizar es Jeremías 1:12, está en la versión de la Reina Valera y dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y este versículo, nos revela que Dios no olvida lo que ha dicho. Él observa y se asegura personalmente de lo que habló y de que eso que Él habló tenga cumplimiento en nuestras vidas y en el tiempo que Él considera que es el adecuado. Entonces, a mí me corresponde creer la palabra y a Dios le corresponde cumplirla. Esta verdad nos libera del afán de tener que verificar qué hay que hacer para poder controlar absolutamente todo y que los resultados se den ya y ahora. Nuestra tarea entonces es creer, declarar, permanecer y descansar en la palabra. Y cuando nosotros estamos haciendo nuestra tarea, entonces el Señor se encarga de verificar que ella se cumpla. Desde el principio la Biblia nos muestra que la palabra de Dios tiene un poder creativo inmenso, es formadora y es transformadora. Cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía, y esto significa que todo lo que Él ha prometido está en camino a cumplirse y se encuentra en un proceso siempre y cuando haya salido de mi boca. El papel que nos corresponde a nosotros entonces es permanecer en la palabra, hacer que ella esté en nosotros y que se vuelva carne con nosotros, o sea, que sea algo que sea parte de nuestra esencia y de nuestro estilo de vida. Y aquí conviene traer a colación Juan 15:7 que nos dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. El permanecer entonces no es algo que sea pasivo, es una postura que es activa y es de fe y trae acompañándola la obediencia. Es meditar sobre lo que Dios nos ha dicho, recordarlo, hablarlo, actuar conforme a ello, pero sin tratar de forzar el resultado. La oración entonces se convierte en un canal por el cual soltamos nuestras cargas y nos alineamos con lo que está establecido en el cielo. Filipenses 4:6, este es uno de los versículos que más me encanta. E indica que no debemos estar afanosos, sino que debemos presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Y 1 Pedro 5:7 nos dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces Dios nos escucha, actúa, y ante Él está Jesús, que es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos da acceso directo al trono de la gracia, como nos dice Hebreos 4:16, que es ese lugar sagrado en donde se produce el intercambio divino. Nosotros entregamos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades
y todo aquello que nos inquieta y recibimos del Padre su paz, su provisión y su cumplimiento. Por eso la oración no es una reacción a una necesidad, es una forma de vivir. A mí me encanta la definición que dice que es una conversación especial con Dios. Es una comunión constante con el Padre que ya ha planeado todo y siempre está en control. Él no necesita que yo haga que las cosas sucedan. Solo espera que yo crea. Creer es supremamente importante. Entonces, me encantaría que durante esta semana aplicáramos estas acciones concretas. Permanezcamos en la palabra leyendo y meditando diariamente. Declaremos en voz alta las promesas de Dios sobre mi vida, entregando además las cargas que tengo con conciencia y no volviéndolas a recoger, dejándolas ahí en la presencia del Señor y recordando que no estoy solo porque Dios está vigilando que su palabra se cumpla. Voy a repetirlas. Acciones concretas. Permanecer en la palabra leyendo y meditando diariamente. Declarar en voz alta las promesas de Dios sobre mi vida. Entregar las cargas con conciencia, o sea, sabiendo que las estoy dejando ahí y no las voy a recoger más. Y recordando que no estoy solo, que Dios está vigilando su palabra para que se cumpla. Y vamos a realizar unas declaraciones de fe que les sugeriría que las copiaran para que las podamos ir diciendo y también recordando y nos demos cuenta de la importancia de hablar, porque creer es básico, pero declarar es su complemento perfecto. Yo creo que Dios cumple lo que promete. Su palabra está viva y está en mí. No me corresponde forzar los resultados, me corresponde descansar en Dios. Mis cargas están en manos del Padre y yo soy libre para vivir en paz. Y hoy camino confiado porque Dios está a cargo. Voy a volverlas a repetir, me parece súper chévere, para que vayamos creando la conciencia de creer, declarando las promesas. Yo creo que Dios cumple lo que promete. Su palabra está viva y activa en mí. No me corresponde forzar el resultado, me corresponde descansar en él. Mis cargas están en manos del Padre y yo soy libre para vivir en paz. Y hoy camino confiado porque Dios está a cargo. Es supremamente importante que nosotros hagamos conciencia de que el Señor está con nosotros y que si nosotros hemos decidido que Él nos acompañe en la vida, Él va a ir con nosotros a donde debemos ir y va a cumplir las promesas que tiene para nosotros. Entonces, vamos a hacer un ejercicio personal y me gustaría que lo compartieran en los comentarios y parte de lo siguiente. Primero, vamos a escribir una petición que estemos haciendo a Dios y vamos a encontrar el versículo que la respalda. Vamos a hacer una declaración de fe con relación a ese versículo y vamos a orar entregándole a Dios esa petición y confiando en que Él la va a cumplir. Y entonces vamos a esperar, descansando en Él, el cumplimiento de esta promesa. Los versículos que vamos a revisar esta semana para profundizar en ellos y tener más claridad sobre esta promesa de que Dios es quien verifica que su palabra se cumpla son Filipenses 4:6, aquel que arranca por no estéis afanosos por nada. Primera de Pedro 5:7, echen su ansiedad sobre Él. Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué vamos a hacer con estos versículos? Los vamos a pensar, los vamos a meditar y los vamos a introyectar en nuestras vidas. Estos versículos nos dan la fortaleza para saber y tener la paciencia necesaria para esperar el resultado.
y vamos a ver que el resultado es mucho más maravilloso. Y ahí yo le agregaría Efesios 3:20 que dice que aquel, voy a parafrasearlo, que es aquel que es capaz de darnos más de lo que somos o de lo que nos es posible creer o imaginar, aún pedir e imaginar. O sea, Él nos da siempre lo mejor. Y nosotros podemos estar pidiendo una sola cosa y Él nos da muchas más cosas porque sabe que todas ellas generan un proceso y una satisfacción más grande. La idea ahorita es entonces que la palabra no necesita que la forcemos para que se cumpla. Ella lo que requiere es que nosotros creamos. Y como siempre, Dios no necesita que lo ayudemos. Y Él es fiel porque esa es su naturaleza. Nuestra posición debe ser entonces de fe, de confianza y de descanso. Vamos a hacer esta oración juntos y, y dice: Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Hoy descanso en tu fidelidad, sabiendo que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Me despojo del afán, de la ansiedad, del deseo de controlar. Entrego mi corazón y mis cargas y recibo tu paz. Gracias porque tú eres el Dios que cumple lo que dice. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos en esta sesión de martes de estudio y espero y aspiro que esta semana vivas con la seguridad de que el Padre está a cargo y de que su palabra se cumple con poder. Y que lo que estés pidiendo acorde a su voluntad se va a dar como lo dijiste o de una mejor manera. Nos vemos en el próximo martes de estudio. Bendiciones.